Ahora vamos nosotros ya a abrir la Biblia. Les invito a abrir la palabra de Dios en esta noche. La pregunta es, hermanos, en esta noche la enseñanza viene: la sabiduría de la tierra y la sabiduría de lo alto. Y como efecto, pastor, vamos nosotros a aprender en esta noche la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es de la tierra. Gloria a Dios. Hay una pregunta: si nosotros como cristianos podemos estudiar o no podemos estudiar. Gloria a Dios. Aleluya. Y este va para todos nuestros hermanos oyentes, nuestros hermanos. No va para los católicos, va para los hermanos cristianos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Santiago, vamos en el libro de Santiago, el apóstol Santiago hablando por medio del Espíritu Santo. Dice así, Santiago capítulo 3 versículo 13: la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Jesús. ¿Quién vive? Entonces tienen que abrir su Biblia. Todos vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, todos leemos: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra la buena conducta de su obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vosotros, en nuestros corazones, no os jactéis ni mentéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es que que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Vamos nosotros, dice así: porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en la paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vamos nosotros a meditar esta palabra, nuestro Dios. Gloria a Dios. Mira, queridos mis hermanos que estamos aquí en esta noche, y para nuestros hermanos oyentes que nos estén escuchando ahí en su hogar, en su casita, dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que se muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestros corazones, no jactéis ni mentéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es que la desciende de lo alto, sino animal, diabólica. Vamos nosotros a entender, hermano, con cautela, con mucha sabiduría, que Dios nos guía, que Dios hable en sus corazones. Dice: donde hay celos, donde hay contención, ahí hay perturbación. Y esa sabiduría, quiero que usted entienda, no es que desciende de Dios. No es Dios contencioso, no es celoso, no es cosas, hermano, que viene de Dios, esa enseñanza. Sino dice: donde hay perturbación, donde hay celos, celos amargos, ahí hay perturbación. ¿Cuál dice gloria a Dios? Pero la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, con bondad, lleno de servidumbre, de amor. Hermanos, todos tenemos que entender por qué la sabiduría de la tierra es animal, diabólica. ¿Sabe por qué? Porque en el primer lugar, cuando hermanos, tú te vas al colegio, lo que te enseñan es que Dios, dice que Dios no ha creado el cielo y la tierra y no hizo los hombres, sino el hombre fue hecho por la evolución. Eso es lo que no podemos entender. Eso lo hablan los científicos, los hombres, los profesores. Ahora quiero que entiendan ustedes, que me están escuchando, queridos hermanos.
Es lo que dice la ciencia, la historia, que Dios no ha creado esto, sino fue evolucionado por la teoría de Big Bang. Ahí quiero que ustedes entiendan la evolución. Entonces, ¿dónde podemos entender qué sabiduría es eso? Si nuestro Dios habla en el libro de Génesis que Dios creó el cielo y la tierra, que hizo al hombre a su semejanza e imagen. Nosotros no somos imagen de un animal. Nosotros no somos reproducidos por el animal que es llamado el mono, la gorila. Nosotros somos creados por Dios. Cuando dice gloria a Dios. Por eso la gente se desvió con esta sabiduría animal diabólica. Se desvió de la palabra. Y ahora nuestros presidentes, que sabe que dijo Castillo cuando estaba en su presidencia, dijo: el mejor regalo a nuestros hijos, escuchan bien, es dar la educación a nuestros hijos. Pero yo te voy a decir, el mejor regalo para nuestros hijos es saber qué dice la palabra de Dios. Escucha bien, en el libro de Efesios dice el Señor: honran a su padre y a su madre. En el Señor obedezcan. En el Señor. Que nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres en el Señor. Nosotros tenemos que enseñarle en el Señor, que los hijos obedezcan, que los hijos hagan lo que dice Dios. Ahora los cristianos están viviendo como el mundo, haciendo estudiar animal diabólico. ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantas divisiones en la iglesia? ¿Por qué tantas murmuraciones? ¿Cuántas críticas? ¿Sabe por qué? Porque tienen un celos amargo, tienen una sabiduría diabólica, una sabiduría de este mundo, pero no tienen la sabiduría que viene de Dios viviente. Cuando tú tienes la sabiduría que viene de lo alto, es pacífica. Acá dice, miren el versículo 16: porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, en servidumbre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso, mis queridos hermanos, la sabiduría que hay en esta tierra, pues la gente se pierde con esa sabiduría. La gente se orgullece. La gente se desvía de la palabra de Dios. Ya no creen en Dios, sino creen en la ciencia, en la historia, y pierden la fe. Ya no tienen fe. Ellos ven en su sabiduría humana, que es hueca y vacía. Por eso el apóstol Pablo nos habla en el libro de Corintios. Queremos entender el libro de Corintios. Abre su Biblia, el libro de Corintios. Pero antes de eso vamos a ver, quiero que usted entienda a Pablo, el gran estudiante, el estudiado en el mejor colegio en aquellos tiempos, en la universidad, el colegio que se llamaba el Gamaliel, el colegio más buscado, el más conocido en aquellos tiempos, fariseos. Vamos nosotros en Filipenses para que tú puedas entender. Oh, Ribasuri, anda. Hay aquí una unción, hermanos, cuando nosotros hablamos, porque viene la sabiduría de lo alto. Y tú vas a sentir ese amor de Dios, ese poder de Dios. Vamos a ver, todos vamos a meditar. Aleluya. ¿Cuántos se encontraron? Filipenses. Gloria a Dios. ¿Quién encontró Filipenses? A ver, 3, versículo 7. Dice así. Vamos nosotros a comprender. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y le tengo por basura
para ganar a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este hombre estudiado, este hombre letrado, cuando llegó a las manos de Dios, él dice: con todo lo he perdido, he dejado, porque él ganaba dinero, porque él era estudiado para ser un fariseo. Como hoy en día los pastores estudian para tener dinero, para tener un sueldo. Su sueldo de 3,000, de 2,000, de 1,500. ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está escrita? Que no tenemos que estudiar para tener sueldos. Que la gente estudia para tener sueldo, para tener cosas en esta tierra. Pero cuando Pablo vino a Dios, dice que yo lo he perdido todo por amor a Cristo. Cuando dice gloria a Dios, yo lo estimo perdido todo por amor, para ganar a Cristo en mi corazón. Yo quiero que entiendas ahora. Mire, este hombre sigue hablando en el libro de Corintios, capítulos 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Abra su Biblia para poder nosotros entender. Capítulos 3. Todos abren su Biblia. Corintios capítulo 3 versículo 18. Escucha bien, todos mis hermanos oyentes que me están escuchando. Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escucha bien, pues escrito está: Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Otra vez, el Señor conoce el pensamiento de los sabios, que son vanas. Ahora tú me estás preguntando: pastor, yo he estudiado, yo tengo la universidad, pero yo quiero servir a Cristo. El consejo de Jesús es que te hagas ignorante para que llegue a ser sabio. Deslígate de esa sabiduría diabólica, de esos celos amargos, contenciones, el orgullo que hay dentro de tu corazón por la ciencia, por la historia, porque esa sabiduría no desciende de lo alto, sino es animal diabólica de esta tierra. Deslígate, piérdalo todo, hágate ignorante para que tú llegues a ser sabio, como el apóstol Pablo que está hablando. Hágate ignorante. ¿Y cómo es este pastor? Tiene que renunciar esa sabiduría humana, diabólica, para que venga la sabiduría que es de lo alto. Oh, gloria. ¿Cuánto queríamos la sabiduría de lo alto? Diga gloria a Dios. Ahora, ¿cómo obtener la sabiduría de lo alto? Nos abre en el libro Proverbios. Ahí el rey Salomón hablando. Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escucha bien. ¿Cómo va a llegar sabio usted a ser sabio? Cuando usted empieza a temer a Dios, a obedecer su palabra, a hacer lo que dice Cristo, entonces usted llegará a ser sabio. Así como el apóstol Pedro. Ay, Pedro, ¿quién fue? Fue un discípulo. Pedro fue un discípulo de Cristo. Era un discípulo iletrado, que no se había estudiado nada. Pero cuando nosotros vemos el relato de Pedro, la conocieron a Pedro que estaba con Jesús. Quiero que abres un momento de Pedro y volvemos aquí para poder nosotros entender. Hechos, rapidito. Hechos 4:13. Para que usted entienda que me está escuchando. 4:13. Todos vamos a meditar. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban y los reconocían que también estaban con Jesús.
¿Cuándo quiere que estar con Jesús para tengan la sabiduría? Por eso Pablo nos enseña, el apóstol Pablo dice: del vil, menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes y a los entendidos. Aquí el apóstol Pedro no se había estudiado nada. Cuando Dios le encontró, Pedro era un pescador de peces que estaba en el mar echando red con sus hermanos y su padre. Y Jesús le dijo: Pedro, sígame desde ahora. Ya no serás pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Cuando dice gloria a Dios, Pedro le siguió dejando la barca. Él dejó todo y siguió a Cristo. Y ahí en el camino Dios le enseñó, Dios le dio la sabiduría. Y aquí Pedro con el denuedo hablando al pueblo, y la gente estudiando lo miraba con boca abierta y decía: ¿por qué dónde sabe Pedro esa palabra? ¿Quién le enseñó? Y reconocían que Pedro estaba con Jesús. Él estaba 3 años con Jesús y lo reconocieron. Cuando dice gloria a Dios, aleluya, esta sabiduría que viene de lo alto. Aplauso para Cristo. Se siente una unción aquí cuando hablo la sabiduría de mi maestro del cielo. Escucha bien, escucha bien. Por eso dice que reconocieron. Él era del vulgo que no había estudiado. Por eso aquí con nosotros vamos en Corintios capítulo 1, para que usted entienda, queridos hermanos, para que usted no pueda rechazar esta sabiduría. Dice así Corintios capítulo 1 versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, tú no vas a poder conocer. Por eso que el apóstol Pablo, cuando él ha estudiado todo, había estudiado toda la ley, tenía un conocimiento grande, y era un perseguidor de Cristo. Así, ¿cuántos perseguidores de Cristo con la sabiduría diabólica, humana, que es en esta tierra? Pero cuando Pablo se había convertido a Cristo, él dijo: todo lo he perdido y lo pongo por basura. Y él habla, dice: el que quiere ser sabio, que sea ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de esta tierra es insensatez para con Dios. Escrito está: Dios prende a los sabios su astucia de ellos, porque la sabiduría es vana. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El mismo Pablo, el sabio, el estudiado fariseo, que es el estudiado. Por eso tú no vas a entender, mientras que tú no sacas ese estudio animal diabólica que es de la tierra, no vas a poder entender las cosas espirituales. Por eso aquí dice, le voy a repetir nuevamente, que me estén escuchando los oyentes, mis hermanos: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó, dice: a Dios salvará a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos o como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Entienda, para los llamados, recogidos, que tú me estás escuchando, que tú estás entendiendo, para ti y para mí es poder de sabiduría de Dios, porque no conocieron a Dios con esta sabiduría, no pudieron conocer. Por eso la gente no conoce a Dios. No conocen, dice: yo conozco. Por eso hay pelea en la iglesia, hay celos, hay divisiones, hay contiendas. La gente vive, hermanos, orgullecido, diciendo: yo soy más, yo soy mejor que tú, es mejor. No, el mejor es el que se hace el más chiquito, el más humilde. Ese es el mejor, el pequeño en el reino de los cielos. Hay que nosotros entender. Por eso dice en el versículo, dice aquí en el 24: más los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Porque mira, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos y ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, del débil del mundo. Escucha bien, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, del vil del mundo, menospreciado, escogió Dios lo que no es para hacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuánto dice gloria a Dios, iglesia? Es tiempo de predicar la verdadera palabra. Gloria a Dios. Escucha bien. Por eso, como cristianos, nosotros no podemos estar estudiando, porque viene la sabiduría de arriba. La pregunta ahora para todos mis oyentes: ¿Jesús estudió o no estudió? A ver ustedes, ¿Jesús estudió o no estudió? Vamos nosotros a ir a la palabra. Hay que comprobar la palabra. Entonces dice, sí ha estudiado Jesús. Yo he escuchado bastante que Jesús estudió. Vamos a ir a la palabra. Todos en el libro de San Juan. Yo creo que entiendan San Juan. A ver qué encontró rápido San Juan, porque las horas nos están ganando. ¿Qué encontró? Aleluya. Vamos a ir a San Juan. Gloria a Dios. 7:13. Vamos nosotros a ir a la palabra rapidito. 7:13. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este? ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Escucha bien, lo voy a repetir. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Rabasurianda. Ahora tú vas a entender. Cristo no ha estudiado. Él no ha estudiado. Dice que la gente decía, pero ¿cómo sabe esta sin haber estudiado? Jesús dijo, mi doctrina no es mía. Y ahora yo te digo, mi doctrina no es mía. La enseñanza es de Dios, que Él me dio la sabiduría para hablarte. Él me reveló y me dijo, predica. Tiempo y fuera de tiempo. Háblale. Porque hoy la gente se ha enfocado en la sabiduría humana, material, que es diabólica. Pero no están buscando la sabiduría que viene de lo alto. De lo alto de nuestro Dios, de Jesucristo. Para que tú empiezas a entender, empieza a buscar a Dios, empieza a renunciar la sabiduría humana y dígalo, Señor, yo quiero entender la sabiduría que viene de lo alto. Hágate ignorante para que llegue a ser sabio. Pero Él quiere decir esto, que tenemos que nosotros renunciar esa sabiduría humana para que venga lo de lo celestial. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Empieza a buscar, empieza a clamar, y Dios te dará la sabiduría. Él te dará la enseñanza. Así como recibió el apóstol Pedro, así recibió su hermano Juan. Ahí están sus escrituras, con sabiduría de Dios de lo alto. Y no solo este está en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos el rey Salomón, él no se fue a estudiar. Él dice que hacía holocaustos, 1000 holocaustos. Él estaba en oración y el camino de su padre David andaba en la palabra de Dios, obediente. Y se le apareció Dios, le dijo, pídame lo que tú quieras. Y él le dijo, Señor, tú que me has puesto, que me has llamado para tu obra, yo no puedo salir ni entrar. ¿Cómo puedo gobernar? ¿Cómo puedo predicar tu palabra? ¿Cómo puedo enseñar? Señor, deme un corazón sabio y entendido.
Y ese a Dios lo agradó grandemente. Y Jehová le dijo: tú no me pediste riqueza, ni fama, ni gloria de hombre, ni la vida de tus enemigos, que la haga mal, sino me has pedido sabiduría para hacer justicia. Yo quiero que tú entiendas, querido hermano. Dios le dio sabiduría al rey Salomón. Y por eso dice: el primero de sabiduría es el temor a Jehová. Pero insensatos lo desprecian. Insensatas, insensatos. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a la escritura cuando dice gloria a Dios. Por eso esta sabiduría que es de la tierra es animal diabólica. Si todo el mundo estudia, ¿dónde dice que tiene que estudiar? Pues un hermano me llamó y me dijo: pastor, yo quiero que me hables. Yo le dije: revisa la Biblia, ¿dónde dice que tenemos que estudiar? No vamos a predicando fábula, cuento de hadas. Hay que predicar lo que dice Cristo. ¿De dónde vamos a sacar por sentimiento? ¿Tú quieres vivir como el mundo? ¿Cómo el mundo te va a aborrecer si tú estás viviendo como el mundo? Estudiando en la universidad, el colegio, teorías, historias. Como cristiano, usted agarra la Biblia, dobla tu rodilla, empieza a orar noche y día. La sabiduría vendrá de lo alto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El Espíritu mismo os guiará a toda verdad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Él os guiará, Él os enseñará, Él nos capacitará. Si nosotros guardamos su palabra, si guardamos su mandamiento. Jesús dijo: si me améis, guarda mis mandamientos. Os rogaré al Padre que se enviará un consolador, porque tengo ustedes, y Él los guiará a toda verdad. ¿Cuánto quieren el consolador? Entonces guarda la palabra. Guardemos la palabra de Jesús, la enseñanza de nuestro Dios. Entonces nosotros tendremos sabiduría, ya no necesitaremos. Y Jesús, Dios le dice: mira aquí, quiero con él. Vamos a ver, ¿dónde la pide sabiduría? Vamos a ir a Santiago 1:5, rapidito, para que usted entienda. Santiago 1:5. Vamos a ver rapidito, para que usted entienda, querido hermano que me está escuchando allí. Vamos rapidito. Santiago 1:5, dice así. Quiero que entienda bien, para que usted comprenda. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual le da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte, a otra parte. Pida con fe, creyendo. Dile: Padre, yo necesito la sabiduría para predicar, para hablar, para orar, para conducir en mi hogar, con mi familia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque hay cuántos hogares peleando, discutiendo. Universitarios, maestros. A pobre nuestro maestro presidente lo sacaron. ¿Dónde estaba su sabiduría, hermano? Hueca vacía. Pero si este hombre se convertiría a Dios, y haría como Dios dice, ya no robaría, no engañaría, ya no mentiría, hablaría la verdad. Eso trae la sabiduría humana, eso trae la sabiduría diabólica, lleva el orgullo, lleva la vanagloria, lleva las cosas del mundo. Por eso Pablo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pídalo, la sabiduría. ¿No tiene sabiduría? Pida con fe, creyendo que Dios te dará. Cuando dice gloria a Dios, creyendo, no dudes, crea que Dios te va a dar la sabiduría para su obra, para su buena obra. ¿Cuánto dice aleluya? Aleluya. Ahí está la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 21, para que usted entienda. Romanos, abre su Biblia,
en el libro de Romanos. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo vive. Romanos 1:21. Escuchen bien todo lo que me están escuchando. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios. Escucha bien cómo esta sabiduría, cómo te desvía de Dios. Queriendo ser sabios, se hicieron más necios. Así está hoy en día nuestro mundo. Se profesa ser sabio, quieren ser sabios, entendidos. Por eso se estudia 5 años para ser pastor, 6 años, 2 años, 3 años. Empiezan a estudiar en vez de doblar su rodilla, en vez de orar, en vez de leer la Biblia, en vez de orar a Dios pidiendo sabiduría, oración, en ayuno, en vigilia. Yo sé que Dios te va a contestar y te va a dar la sabiduría. ¿Ve que está usted ahí buscando las cosas del mundo, lo fácil? No, busca a Dios, conviértate, para que Dios te da la sabiduría. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso la iglesia tiene que prepararse, buscar a Dios en oración, en ayuno, en vigilia, doblar sus rodillas, sacar la hipocresía, el orgullo, sacar el resentimiento, el enojo, la ira. Ese no es de Dios, ese es animal diabólica, que es la contención en esta tierra. ¿Cuántos han venido? Dices, todos los que han venido aquí estudiados, primero tienen que sacar la obra de la carne, que es el estudio animal diabólica. Ciencia, historia. Tenemos que nosotros sacar. Hay que hacerlos ignorantes para llegar a ser sabios. Entonces el Espíritu Santo vendrá y Él nos capacitará. Ahí está. Dice aquí, voy a leer nuevamente. Profesaron ser sabios, pero se hicieron necios. Escucha bien. Queriendo ser sabios, se hicieron necios. Y dice, cambiaron la gloria de Dios con incorruptible, con semejante de imágenes, hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Mira, escucha bien. ¿Por qué le dan gloria ahora? ¿Creen en todas esas cosas? Hermanos, no hay tiempo. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a la escritura, hay que volver a Dios y hay que empezar a orar, hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios. Ya no hay tiempo que estar buscando en las universidades, estudiando como cristiano. No puede, porque ese es animal diabólica. Este mundo te va a enseñar la ciencia, historia, no te va a enseñar lo que es de Dios, la santidad, no te enseñará. Amar a tu prójimo no te enseñará. Te enseñará codicia, ambicia, tener esta cosa, avaricia en esta tierra. Tú ves, mira lo que está pasando allá en Lima, lo que está pasando allá en la presidencia, cómo se pelean, todo el Congreso está peleando, hermano. Congresistas estudiados, robando, engañando al pueblo, pobres campesinos pobres, engañando, estafando, mintiendo, delinquiendo por avaricia, por amor al dinero. Donde cae el estudio, abre su ojo cristiano. Tú que estás estudiando, tú que estás queriendo estudiar, estudia la Biblia, vuélvete a la palabra. No hay en la Biblia que tú tienes que estudiar. Ese es animal diabólica, ese es, hermano, fábula. Apostasía ha entrado a la iglesia. ¿Por qué? Porque está predicando lo que no está en la Biblia.
Que me saque y que me diga un pastor, acá dice que tenemos que estudiar. Yo no te predico lo que no está en la Biblia. Yo te predico que está en la Biblia. No voy a salir. No quiero mi salvación. Y quiero que tú te salves. Que tú te vengas, Dios, y nos salvemos todos. Yo te amo, hermano. Tú que me estás escuchando, yo te amo. Vuelve a la palabra. Rebasuría la vasalla. Volvamos a la escritura. Volvamos. No pudimos estar predicando, hermano, lo que no está en la palabra. ¿Dónde dije que vas a estudiar? Tantos pastores que estudiando. ¿Sabe qué dicen los pastores? Estudia para que no sufras. Mañana más tarde para que no sufras. ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? ¿Acaso dice la palabra así? No dice. ¿Dónde dice que tienes que estudiar tus hijos? ¿Dónde tienes que llevarlo al colegio? Tú estás viviendo como el mundo vive. Jesús se dice en la palabra: ¿por qué el mundo los aborrece? Porque yo les elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Si sería del mundo, si amaría al mundo, el mundo te amaría. Un montón de cristianos, todos sus hijos en el colegio, igualito que el mundo. Pero nadie quiere hacer como dice Jesús. Volvamos a la escritura. Volvamos a la escritura. Pequeña manada, volvamos a la escritura, ovejitas. Usted que me está escuchando, si eres oveja, vuelve a la que dice Jesús, el que dice Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Eres el dueño del oro y la plata. Vendrá por añadidura. No es por tu esfuerzo, no es porque tú haces, sino busca a Dios. Hay mucha gente para tener dinero se meten a estudiar a la universidad. Para que no sufras, dice el pastor. Para que no sufras. Mañana mataron para que no estés de peón por allá. Para que no estás allá. Estudia, hija, estudia, hijo. El pastor aconsejándole con sabiduría animal diabólica, orgulloso, buscando la plata, buscando las cosas de este mundo, cuando ya Cristo ya está a las puertas. El justo por la fe vivirá. Escucha bien. Entendamos la palabra. No hay que tú tienes que estudiar. Tenemos que estudiar la Biblia. El Señor te dará la sabiduría, así como le dio a sus apóstoles la sabiduría. El mismo Pablo dice: el que quiere ser sabio, hágase ignorante, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Ahí está. Él es estudiado. Pero ahora, si tú vienes estudiado, escúchame bien, tienes que renunciar en ese estudio para que venga la sabiduría de lo alto, pacífica, amor, benigna, que es puro. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, mis hermanos, ya no hay tiempo. Les digo con todo mi corazón, con todo mi corazón, a Esteban no lo pudieron resistir porque él tenía una sabiduría de lo alto. Con esas sabidurías grandes que habían estudiado, vinieron y le empezaron a contender a Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarle de Dios. Por eso Esteban fue muerto. Fue muerto. A Daniel le metieron al foso de leones por la sabiduría de Dios. Ahora entienda bien. ¿Por qué? Porque él oraba. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora Dios no puede llenar del Espíritu Santo cuando no obedece su palabra. No puede. ¿Qué sabiduría va a tener? ¿Qué Espíritu Santo va a haber si tú estás haciendo lo que no dice Dios? Tienes que hacer lo que dice Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios?